Estás escuchando Viernes Conspirativo. Imagina que un día como cualquiera, a principios del año 2000, entras a internet. Eres parte de esa comunidad fascinada y creyente de los viajes en el tiempo. En tus ratos libres te conectas en el foro del Time Travel Institute para discutir con otros usuarios teorías, ideas y posibilidades de este fenómeno. Un 21 de enero del 2001 te topas con un mensaje de un usuario llamado Time Travel-0. Saludos, soy un viajero del tiempo del año 2036. Estoy en mi camino a casa después de conseguir un sistema informático IBM 5100 del año 1975. Mi máquina del tiempo es una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria fabricada por General Electric. Te burlas, piensas que es ridículo y que es otro de esos charlatanes que han ido un tanto lejos con la broma. Pero de todos modos decides ir al tanto de sus publicaciones. Las fotos que publicaba se veían convincentes y el relato estaba interesante. Al fin y al cabo que un poco de diversión no hace daño. No es sino hasta el 2001 cuando en los foros BBS de Artbell el usuario se identificó como John Titor, un hombre de 38 años quien era soldado del ejército de Estados Unidos con base en Tampa, Florida. Acorde a sus mensajes, la máquina del tiempo de la que hablaba era una unidad de desplazamiento temporal y distorsión de gravedad, compuesta por 6 partes diferenciadas, 2 contenedores magnéticos para soportar las microsingularidades, un distribuidor de inyección de electrones, sistema de enfriamiento a través de rayos X, sensor de gravedad, 4 relojes de cesio y 3 ordenadores. Sonaba muy extraño, y muchas personas no tardaron en hacer preguntas acerca de este supuesto viaje en el tiempo y en general de su vida. En mi línea temporal, la vida no es fácil. Vivimos en un mundo que se está recuperando de años de guerra, el veneno, la destrucción y el odio. Todo ello por cortesía del pensamiento y las acciones de personas que viven en estos momentos, preocupándose por comprar o por si un extraño les está mintiendo a través de internet. Al parecer, hizo una parada en Tampa y Rochester para recoger algunas fotos antiguas de su familia y tomarse un descanso, pero al tratar de regresar a su línea temporal quedó atrapado en el año 2000. Cuando subió algunas fotos y esquemas de su máquina del tiempo, la información pasó un primer filtro científico y muchos la creyeron. Mi máquina del tiempo está alojada en el baúl de un Chevy Corvette descapotable de 1967, y luego la adaptamos a un camión Chevy. La idea era encontrar un vehículo que no llamara demasiado la atención para la época. Su misión consistía, en pocas palabras, conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo en varios programas de computadora antiguos en el año 2036, con problemas del código de error Timeout Unix 2038. En informática, el problema del año 2038 nos habla de que una parte del software puede dejar de funcionar y por consiguiente inutilizaría a una gran parte de equipos tecnológicos. El IBM 5100 es compatible con los lenguajes de programación APL y BASIC. Titor fue seleccionado especialmente para esta misión debido a que, según afirma, su abuelo paterno fue parte del equipo que ensambló y desarrolló el ordenador. John Titor contó un poco de su vida, que había nacido en el año 1998, pero su infancia se vio afectada por una situación política grave. Según, en el año 2004 Estados Unidos, China y Europa entrarían en una nueva guerra civil, debido a una serie de ataques con bombas nucleares por parte de Rusia, lo cual ocasionaría la tan temida Tercera Guerra Mundial. Cuando tenía 13 años de edad, en el 2011, peleó en los Fighting Diamondbacks, una unidad de infantería ligera de Florida, al menos por 4 años. Se describió a sí mismo escondiéndose en ese tiempo de la guerra. Como resultado del conflicto, Estados Unidos se dividió en 5 territorios, basados en varios factores y objetivos militares. No dio muchas explicaciones acerca de las motivaciones de esta guerra, más que problemas fronterizos y de superpoblación, aunque también apunta a los conflictos presentes entre los árabes y los judíos como el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Cuando le preguntaron sobre cómo era la vida en el año 2036, respondió que tener hijos era un poco diferente y menos común. Habló del papel de la mujer para ese año. Veía que había bastante igualdad, los salarios eran equitativos y en general el nivel de acoso era menor a comparación de principios del 2000. Comentó que en su futuro había medicamentos a base de hierbas, dinero en físico, trenes de alta velocidad, consumo de libros y música por internet. Además, los carros disminuirían su presencia y no se habría logrado tener contacto con ovnis o la raza alienígena. Para ti, que aún vives en los inicios de la tecnología, todo ello parece fascinante, pues no puedes ni imaginártelo. Para personas del futuro como nosotras, esto es algo de todos los días.
Titor no solo se limitó a dar detalles de un futuro catastrófico y distante, sino que narró unas cuantas predicciones. Mencionó que Estados Unidos sufriría una pandemia de vacas locas. Esto unos años antes de que, en efecto, los casos llegaran a los Estados Unidos en 2003. Aseguró que China enviaría un astronauta a la órbita, y así fue en ese mismo año. La asertividad pareció sorprender a muchos, pero algunas otras cosas asustaron. Como resultado de los numerosos conflictos, no hubo Juegos Olímpicos oficiales después del 2004. Sin embargo, parece que podrían recuperarse en 2040. Habló de una guerra mundial que en 2015 habría matado a casi 3 millones de personas tras un ataque nuclear limitado entre Estados Unidos y Rusia. También narró acerca del descubrimiento por parte de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN por sus siglas en inglés, de pequeños agujeros negros. Aunque creo que quienes vivimos en esta realidad sabemos que tales cosas no sucedieron. Y ahora que andamos en ella, otra cosa interesante de la que habló John Titor es la teoría de los mundos paralelos, lo cual explicaría cómo pudo viajar en el tiempo. Él dice que su primer viaje fue del año 2036 a 1975. Luego se trasladó a 1998 cuando nació y permaneció allí hasta el año 2000. Titor señaló que desarrollaba su vida en una línea del tiempo paralela, que variaba entre un 1% y un 2% de la nuestra. Lo suficiente como para ser ligeramente diferente, pero sin divergir de los principales acontecimientos sociales. Para regresar a su línea temporal, primero debía regresar a 1998, luego a 1975 y después rastrear el espacio-tiempo a lo largo de la línea mundial a la que llegó. Esto porque su llegada al año de 1975 pudo haber ocasionado un error a la fuerza de marea que afecta a la gravedad de la Tierra, aunque, según Titor, no podía regresar a su mundo exacto, ya que existen infinitas líneas mundiales y hasta ahora no se ha encontrado una forma de identificarlas. El furor en torno al viajero en el tiempo dio fin en el mismo 2001. El 13 de marzo redactó su último mensaje en el foro. Lleven una lata de gasolina con ustedes cuando el carro en el que se movilizan se muera en carretera. Que les vaya bien. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Yo, Lupita Caballero, y Ana Ibarra te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Y pues hoy iniciamos con una temática muy interesante que es la de los viajes en el tiempo, que seguramente la han visto miles de millones de veces en series, en películas. Mis referencias más actuales ahorita de este tema son Avengers y también Dark. No he visto esa serie, pero sí sé que habla como mucho sobre este tema de los viajes en el tiempo, agujeros negros y este tipo de fenómenos. Pero no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que existen los viajes en el tiempo y que hay personas capaces de hacer eso? Pues a mí el tema me recordó mucho a Rick and Morty. Otro buen referente, sí, cierto. Excepto que ellos sí pueden identificar qué línea temporal están. Es que eso es como que la gran duda que yo tengo. Digo, yo creo en esta teoría de los mundos paralelos. De hecho, por ahí tengo yo una teoría como muy personal de la reencarnación con esto de los mundos paralelos. Y también con este fenómeno del doppelganger. Que más adelante hablaremos sobre ese, tal vez en un mitos y leyendas. Pero si quieren enterarse de cuál es mi teoría, vayan a nuestro Instagram. Que ahí tenemos un highlight de donde ponemos como teorías random que se nos ocurren. Y sí es algo en lo que yo creo personalmente. Yo sí siento que hay varias líneas temporales por esto mismo de que nuestro concepto de realidad, de tiempo, de espacio, de velocidad, como ya lo habíamos visto en el capítulo de Jacobo Greenberg, es nada más como un consenso que nosotros tenemos para pues no volvernos locos, para como estar más centralizados, más estables mentalmente y tener ciertas reglas en nuestra línea temporal. Pero eso no quiere decir que no existan otras y que no existan estos otros mundos donde existimos. Ahora, ¿cómo seremos en otras líneas temporales? Yo creo que eso es muy debatible. Igual en la serie de Loki lo explican bastante bien cómo puede funcionar esto y qué pasaría si se llegaran como a distorsionar estas líneas y llegan a chocar entre sí. Pues igual si quieren como enterarse un poco más de toda esta teoría, pueden ver esa serie. Aunque no les guste como el mundo de Marvel, pero nada más como para
darse una referencia. Sí, de hecho, hay una gran teoría que va relacionada con lo del efecto Mandela, en el que supuestamente el hecho de que hubo este sensacionalismo de que el 2002 es el fin del mundo y todo eso. Sí, Como que me acuerdo. la energía de todas las personas, esa es como una teoría, obviamente, en que la energía de todas las personas hizo que nos moviéramos de línea temporal. Oh, sí es cierto. No lo había pensado. Entonces, que según a partir de ese año es cuando se empiezan a identificar los efectos Mandela. Sí es a partir de ese año. Como que cosas, sí, todos los efectos Mandela se empezaron a reconocer después del 2012. Es que me acuerdo como que de algunos efectos Mandela, tipo, el que más se me viene a la mente es el de Pikachu, que algunos recuerdan haber Exacto, visto o sea, la colita negra y otros nada, amarilla. Sí, pero, o sea, como que cosas de tus recuerdos y eso. Digamos como que no había habido ningún caso que se pudiera como reportar o identificar antes del 2012, o sea, como que nadie se había dado cuenta hasta después del 2012. Uh-huh. Entonces, en eso se basa esa teoría. ¿La creo posible? No. ¿Me gusta? Sí. Y hay algunos que sí como concuerdo, de que recuerdo haber visto una cosa de tal manera y resulta que no, como esto de Pikachu. Pero respecto a la parte de los viajes en el tiempo, es que no estoy segura porque mis conocimientos de física y física cuántica son como muy limitados. Por ejemplo, en esta parte de las máquinas del tiempo, no estoy muy segura como de si es posible, en primer lugar, crear una. Porque claramente, pues en la ficción, pues es ficción, ¿no? Al fin y al cabo, pues puedes hacerlo. Pero en la realidad no estoy segura de si algo así podría hacerse. Porque estamos hablando de que si te vas a transportar a otra línea temporal, tendrías que como desintegrar tu cuerpo atómicamente y luego reintegrarlo en esa otra dimensión. Es que creo que lo estás pensando como teletransportación. Cuando en esencia los viajes en el tiempo ocurren cuando superas cierto límite de velocidad, entonces como que comienzas a moverte en el tiempo, puesto que tú te mueves más rápido que el tiempo. Ajá, igual eso no estoy muy segura de si funcionaría. Por lo mismo, por todo este fenómeno que estábamos hablando de que el tiempo realmente es muy relativo y nuestra concepción es algo muy limitado. Ajá, según nosotros concebimos el tiempo de forma lineal, justamente como para poder organizarnos y poder llegar a acuerdos y todo eso, ya sabes, porque si tus 2 de la tarde son diferentes a mis 2 de la tarde, pues obviamente nunca nos íbamos a ver. Y obviamente es la forma más sencilla de poder concebir el tiempo, que vaya hacia adelante y en una línea recta. De hecho, creo que igual por eso habían descartado como que esa teoría de John Titor de los viajes en el tiempo, porque pues ya claramente sabemos que estas predicciones como que no fueron ciertas, ¿no? Y él había dicho que a lo mejor por el hecho de que viajó a 1975 y movió cosas ahí, pues por eso se habían distorsionado algunas cosas que iban a ocurrir en nuestra línea temporal. Pero unos descartaron esta teoría por completo por el hecho de que constantemente pues estamos haciendo cosas que van cambiando de por sí la línea temporal. Entonces pues al regresar a la suya obviamente iban a ser pues diferentes, nada va a ser igual. Si constantemente estamos cambiando cosas y pues si tú vienes de otra línea temporal a mover las que hay acá, pues por ende cuando regreses ya no va a ser igual. Siento que no es imposible toda esta idea de viajar en el tiempo, pero es muy difícil precisamente porque nos vemos como limitados. Yo también la veo complicada, pero siento que no es imposible. Ajá, creo que realmente nos vemos muy limitados en cuanto a tecnología, tal vez. De hecho, hay otra teoría, ahorita que estoy hablando de tecnología, hay otra teoría que dice, creo que tú la mencionaste, ¿no? De que los aliens, los que concibimos como aliens, en realidad somos nosotros del futuro, o bueno, son personas del futuro que viajaron en el tiempo. No, si yo te lo dije, no me acuerdo, pero suena posible. Pues es que
Igual, ¿cómo concibe la gente a los aliens? Pues como verdecitos, ¿no? Verdecitos, chiquitos. Es que ves que hay diferentes, de que están como los verdecitos chiquitos, de que los grises, Ajá. creo que hay unos como azules, o sea, como que hay razas incluso, ya sabes. Sí, entonces creo que precisamente por eso nunca hemos pensado que podrían ser personas, pero nadie sabe realmente, bueno, a menos que, pues claro, algún viajero en el tiempo nos esté escuchando, nadie sabe qué va a suceder en el futuro y qué tipo de tecnologías se van a desarrollar. Digo, las personas que estaban, no sé, en los 70s, ¿cómo iban a pensar que para esas alturas ibas a poder escuchar un podcast? No era como muy pensable, ¿no? Entonces, igual nada nos dice que no podamos desarrollar ese tipo de tecnologías en el futuro. Y no descarto la posibilidad de que algún día viajemos en el tiempo, pero creo que todavía nos falta. Algo muy atinado que dice John es esta parte del CERN. De los agujeros. Sí, creo que el lugar adecuado para desarrollar ese tipo de tecnología no es otro lugar más que ahí. Uh-huh. Ellos tienen este acelerador de hadrones, están haciendo un montón de cosas increíbles. Entonces creo que ellos tienen la capacidad de hacer cosas que nosotros no podemos imaginar. Realmente como que esta teoría de el viajes en el tiempo, pues se ha discutido desde hace muchos años, incluso con Einstein. Igual con Hawking, que me parece que él fue el que habló sobre todo esto de los agujeros negros y demasiadas cosas muy difíciles de comprender. Pero sí, no, como te digo, yo creo que ese tipo de tecnología ya está en desarrollo. Algún día quedará habilitada. Pero igual me pregunto cómo será el manejo de ello. Claro, no creo que cualquiera pueda viajar en el tiempo. Pues seguramente si es que ya las hay o las habrá. No van a estar a disposición del público y supuestamente que bueno, yo creo que a lo mejor se van a usar en situaciones muy específicas porque si no, imagínate el desastre que se haría. Sí, eso es lo que me pongo a pensar. ¿En qué situaciones podrías justificar viajar en el tiempo que no sea algo personal? Pero bueno, claramente el hecho de tratar de detener algo o así, a lo mejor sea por el lado, entre comillas, bueno, siempre va a perseguir intereses. Entonces, aunque sea una acción buena, ¿realmente será buena? O sea, como que ya entran cosas como de ética y moral y cosas. Sí, precisamente. Creo que por eso son ese tipo de cosas que quedan como muy a la especulación y ya está. Nadie lo quiere tipo legalizar. O sea, ese tipo de cosas que vemos como telequinesis y teletransportación, que son cosas que tú piensas, bueno, ¿y cómo justificarías el uso de ellas? Porque obviamente si todos pudiéramos hacer eso, sería así un desastre terrible. Y estaríamos modificando constantemente el espacio-tiempo. Y no sé, yo quisiera saber cómo afectaría eso. Pero no creo que sea buena idea. Si es que hay una máquina del tiempo o algo así justo en esta época, respeto el hecho de que la mantengan en secreto. Está bien. Por favor. Los disculpo. Sí, se les perdona. Nada más se les perdona. Ahora lo entiendo. Pero bueno, sigamos con las teorías. En el mismo año 2001, Johann Meyer, un escritor alemán de ciencia ficción, afirmó que John Titor era un impostor. Meyer dijo haber escrito una novela unos años antes en la que relataba prácticamente los mismos hechos que Titor en sus mensajes. La obra original fue perdida por el autor en una casa de verano en California. Meyer afirmó que un tal John Adams fue quien encontró el libro y era quien se hacía pasar por Titor. En el año 2003 fue registrado el dominio John Titor. Sus antiguas conversaciones empezaron a publicarse ahí, además de comenzar a vender recuerdos y otros productos relacionados. De hecho, en ese año, una editorial compiló todos sus mensajes del foro y los publicó en el libro John Titor, A Time Traveler's Tale. El investigador privado Peter Lynch investigó la editorial del libro y llegó al nombre de Larry Haber, un abogado de Florida, Estados Unidos, de quien se cree fue el responsable del relato. Años después, en 2008, un programa de televisión italiano contrató a un detective para que averiguara quién estaba detrás de la historia. Este descubrió
que todo lo recaudado por la página web era ingresado en la cuenta de una empresa, cuyo director era el supuesto abogado de la inexistente familia Titor, Larry Haber. Según, le habría ayudado a su hermano John, un técnico en tecnologías de la información, que habría aportado la información científica para hacer más creíble el asunto. En el 2018, Joseph Matheny, desarrollador de Ong's Hat, un juego de teorías de conspiración, dijo que John Titor sí era producto de la ficción. En sus propias palabras contó: "Es una historia que fue creada como un experimento literario. Yo era consultor del proyecto, pero no era mío. Otro ídolo que se nos cae. Ya, se nos cayó el ídolo. Bueno, te iba a decir que todo esto de las teorías de quién pudo haber sido el autor del relato de John Titor me recuerda mucho a la historia esta de Spotify, de Caso 63. Chicos, sí. Que si no han escuchado esa historia, vayan. O sea, de verdad, creo que igual es una de las mejores maneras en las que pueden como envolverse en este misterio de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo. Y además es como extrañamente una historia de amor. Está interesante. Está muy bueno. Está muy bien escrito ese guión. Tienen que ir a escuchar esa historia en este momento. Y después lo podemos platicar en un momento en Instagram. Sí. Es una de las recomendaciones que también les vamos a estar dejando este mes. Vamos a procurar como recomendarles podcasts o capítulos que hablen acerca de esto de las teorías de viajes en el tiempo. Creo que es un tema muy fascinante y muy complejo de entender en muchos sentidos, que nuestra cabeza literal nos explotaría tratando de visualizarlo, imaginarlo. Creo que por eso la ficción es una gran herramienta que nos puede explicar muchas cosas. Pues sí, al final de cuentas, sea verdad o sea mentira, como que te deja una espinita en el que tú empiezas a investigar, te empiezas a preguntar cosas y como que te genera curiosidad y empiezas a descubrir cosas que de otra manera no habrías llegado a ellas. Ese es como el lado positivo. Puesto que creo que al menos John Titor como personaje inventado no afectó nada ni a nadie. Así es, nada más como llegó a... Ahora sí, como bien dicen, llegó a sembrar el caos y ya está. O sea, de que vino, sí. Dijo, toma, yo dejo como esto aquí, me voy. Puso esa semillita, sí. Sí. Puso la semillita para que los demás empezaran a hacer teorías, empezaran a pensar, investigar, a explorar posibilidades. Ajá, y creo que pues igual pensamos en la época, era el principios del año 2000, donde claramente no había así la difusión que hay ahorita. Y los foros de internet pues eran como muy limitados. Entonces, imagínate escuchar que alguien habla de esto en pleno principios del año 2000. Es como que interesante. Además, no llevaba mucho tiempo el internet disponible como al público en la forma en la que lo comenzamos a conocer. Entonces, el hecho de que alguien empezó a escribir, de que poder escuchar música y como que posibilidades que ahora sabemos que son reales, pero en ese entonces eran como, wow, qué padrísimo. Sí, o sea, ni te ibas a... Bueno, nosotros que también... por cierto, el John Titor tendría nuestra misma edad. Ahorita que lo pienso, nació en el 98. Tendría nuestra edad. O sea, igual nosotros que crecimos como en esa época de los 2000 y con las computadoras viejitas de dinosaurio y los programas apenas en desarrollo, el Messenger, los jueguitos. Pues igual nunca íbamos jamás... se nos hubiera ocurrido pensar que íbamos a poder tener, no sé, Spotify o que íbamos a poder tener Netflix. Uh-huh. No era una realidad. Exactamente. Entonces, creo que sí, esta es una de esas conspiraciones que no hacen daño a nadie, no afectan, simplemente vienen a plantearte posibilidades que pueden o no ser real y al fin y al cabo no te afecten nada, ¿sabes? No es como que si existen los viajes en el tiempo, wow, ya, afectó mi vida, va a cambiar. Digo, no creo. No creo que vaya a pasar. La verdad eso. que está bastante cool hablar sobre John Titor. No sé, me gusta hablar sobre cosas de viajes en el tiempo. Realmente no entiendo, no las entiendo, pero me gusta hablar de ello.
No entiendo cómo es posible. Hay más casos. Bueno, vamos a estar como que este mes ya hablando un poco más sobre este tipo de temas. Trataremos de no ponernos demasiado técnicas porque al fin y al cabo no somos físicas ni científicas. Si alguien sabe más respecto a estos temas ya de una manera como más profesional, matemática, y que nos pueda explicar así de que con pincitas, estaría excelente y aportaría mucho como a la discusión. Y también si tienen algún tipo de recomendación de series, libros, podcast también, que hablen sobre este tema de viajes en el tiempo, nos lo pueden dejar saber, porque siempre es enriquecedor hablar de todos estos temas que son populares, pero tal vez como no muy explorados más teóricamente. Así es, como que siempre son, este tipo de temas viajeros en el tiempo suelen ser como agrupados en varios casos en los que realmente solo se presenta lo que se ve y como que no se presenta ninguna contraparte ni se explica más allá de por qué sí es posible o por qué no es posible. Entonces, si alguien nos puede explicar aquí a nosotras y a todos de forma más sencilla por qué sí es posible o por qué no es posible, es bienvenido a los micrófonos de Viernes Conspirativo. Las fuentes utilizadas para este capítulo fueron El Tiempo, Urban Techno, Life There y Clarín. Igual les recordamos que tenemos un Linktree. Ahí nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, una vez más. Estamos en todas las plataformas de podcast y también en YouTube, por si les acomoda más escribirnos ahí. También tenemos una sección de voces conspirativas que si en algún capítulo requerimos ayuda para narrar historias, pues también son bienvenidos a dejarnos algún fragmentito de algo que estén leyendo a lo mejor o de alguna audición que hayan hecho. Nos la pueden mandar y siempre estamos considerando personas, indiferentemente de si eres hombre, mujer o no binario. Nos puedes mandar tu archivo de voz y te podemos considerar. No se olviden de compartir este episodio con alguien a quien creen que le podría gustar. De nuestra parte es todo, nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.